Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jeremías Pica y hoy te voy a traer un video acerca de algunas operativas que tomé, que algunas fueron en ganancia y otras en pérdida, pero lo que vamos a ver ahora es el análisis que tuve en cuenta en base a mi estrategia. Te voy a explicar, estoy en una sucesión de videos que tenés en mi canal, por si todavía no los viste, te invito a andar a verlos, en las cuales voy a ir registrando todo mi proceso de aprendizaje para lograr la rentabilidad y la consistencia en el mundo del trading. Nuevamente, si no tenés idea de qué te estoy hablando, anda a mi canal y ahí está explicado todo desde el capítulo 1. Ahora te voy a mostrar, como dije recién, cómo analicé y por qué tomé los trades que tomé. Sin nada más que decir, vamos de lleno con esto. Estamos acá en TradingView, estamos en el par del euro contra el dólar estadounidense. Lo que vamos a ver es que yo tomé una operativa en esta divisa y en el australiano contra el dólar. Fueron en los dos escenarios que a mí me gustó, en los que pude analizar y se dieron mis operativas. Las cuales puntualmente fueron 4, de las cuales 2 gané y 2 perdí. Pero vamos a ver si salí en ganancia o en pérdida finalmente. Ahí entra otro concepto que vamos a tocar en otro video denominado gestión de riesgo. Vamos rápidamente, estamos en una hora, analizamos a grosso modo y van a ver que yo tengo marcado estos imbalances. Si no sabes lo que son los imbalances o ineficiencia del precio, te invito a ver el video que ya está en el canal sobre esto. Los tenemos marcados en H4. Vemos que a corto mediano plazo es una tendencia bajista. El precio se disparó con mucha fuerza, vino a buscar algunos puntos de liquidez que había generado previamente, como por ejemplo este, y muy probablemente por acá también. Ok, acá vemos. Entonces vamos a ir marcando esto como una liquidez tomada. Ok, esto es en 4 horas, tenemos los imbalances marcados. Todo esto que ustedes están viendo, que dice Tokio, Nueva York, Londres, son las sesiones. Yo tengo acá lo que se denomina un indicador, el cual es este, el que me permite marcar las sesiones del mercado en base a temporalidad. Como habíamos dicho en el otro video, la bolsa de Londres tiene su apertura de 3 de la mañana a 5 de la mañana en UTC o GMT-4, que es Nueva York. Nueva York, la bolsa de Nueva York abre a las 8 de la mañana y yo lo tiro hasta las 11 de la mañana. Ok, entonces, ¿qué va a hacer este indicador? A hacernos más fácil la visualización de las aperturas y los cierres de las distintas bolsas en el gráfico. Teniendo todo esto dicho y habiendo marcado esta toma de liquidez en prácticamente 4 horas, un día se podría decir, en high time frames o temporalidades altas, vamos a bajar a una hora. En una hora que estamos viendo, bueno, acá marqué un imbalance enorme que se generó entre la primera y tercera vela, sería ahí, ¿correcto? Primera, segunda, tercera vela. Esta es la ineficiencia del precio. Y vemos cómo a lo largo de la sesión de Tokio, Londres, Nueva York y ahora de Tokio, de estos días, domingo 6 de octubre, lunes y inicia ahora el martes, se fue rellenando ese imbalance, como habíamos dicho en los videos previos que tenemos en el canal. Ok, entonces nuestro escenario es este. ¿Qué tuve en cuenta yo? Previo a la apertura de la bolsa de Londres, vamos a ir a 15 minutos. Me gusta mucho esta temporalidad porque nos deja ver, es como una temporalidad bastante intermedia, ¿no? Porque no llega a ser una hora, no llega a ser 4 horas, que por ahí los movimientos no se detectan tan fino y te permite, pero tampoco es temporalidad tan chica como un minuto, por ejemplo. Entonces acá vemos rápidamente, el ojo se nos afina y ¿qué tenemos? Bueno, el imbalance enorme que todavía tiene que venir a rellenar y que vamos viendo acá, generación de liquidez. Como habíamos visto en el canal, tenés un video explicando todo sobre liquidez. Y acá también, de hecho, tenés generación de liquidez que ahí es tomada. Ok, teniendo esto en cuenta, vamos a seguir. Se puede decir entonces que todo esto que está generando acá es liquidez. Nosotros no vamos a hacer nada y nuestra estrategia, en resumidas cuentas, es esto que tenemos. Estoy tapando con la cámara, así lo voy a mover para el otro lado. Ahí, lo vamos a dejar ahí. Tenemos que mecanizar, por así decirlo, hacer mecánico este proceso. ¿Y cuál es? Esperar el inicio de la sesión, marcar las posibles tomas de liquidez, porque a nosotros no nos interesa que ya haya tomado una liquidez previa el día viernes. Nosotros estamos a 8 de octubre.
no nos interesa lo que pasó el viernes, queremos ver qué sucede ahora. Lo que pasó el viernes nos da un indicio de qué puede llegar a pasar o qué tiene que venir a completar ahora el mercado, pero nosotros nos vamos a parar en la actualidad. Entonces, vamos a esperar hasta que inicie la sesión de Londres. Tenemos inicio de la sesión de Londres. Ok, apenas inicia la sesión, nosotros vamos a ir marcando en 15 minutos los puntos de liquidez que a nosotros nos interesaría que el precio venga a tomar. ¿Cuáles son puntos de liquidez importantes? Acá tenemos un punto de liquidez. Esto lo voy a borrar. Esto es, y lo voy a categorizar en 15 minutos. Estamos viendo en 15 minutos los distintos puntos de liquidez importantes, a mi parecer. Este puede ser un punto de liquidez importante. Recordemos el concepto de que si tenemos liquidez y un imbalance, la probabilidad de que el precio vaya a tomar esa liquidez es mayor. Ahora, según lo que acabamos de decir, tenemos, por ejemplo, acá hay un imbalance en 15 minutos. Fíjense cómo el precio vino hasta este punto para rellenarlo. Ok. Otro punto de liquidez interesante podría ser acá arriba, o sea, el máximo del inicio de esta sesión. Y aparte que tenemos por detrás un enorme imbalance que por probabilidad sabemos que tiene que venir a rellenar en algún momento. Entonces nosotros marcamos este máximo también. Ok, continuamos a ver qué hace el precio. El precio acá vamos a bajar a 2 minutos. El precio, una vez que liquida, toma esta liquidez tomada del máximo que habíamos dicho. Obviamente después de haber reaccionado al imbalance de 15 minutos, que lo rellenó parcialmente y se disparó para arriba, voy a bajar a 1 minuto una vez que ya es tomada nuestra liquidez. O sea, empieza la sesión, marcamos una liquidez, toma la liquidez, esperamos ahora descendiendo a temporalidades menores, como 1 minuto por ejemplo, que se genere algo denominado una estructura, un cambio de estructura. Habíamos dicho que las estructuras pueden ser alcista o bajista. ¿Y cuál sería el denominado cambio de estructura? El cambio de estructura no es más que el precio nos indique que hay una posible reversión, como que tiene o está buscando la posibilidad de revertir, y sabemos que el precio va de liquidez en liquidez. Entonces, una vez que se toma esa liquidez y el precio nos empieza a demostrar que quiere cambiar su dirección, es donde nosotros aprovechamos las entradas. Entonces nosotros deberíamos esperar un movimiento tal que así, que se genere ese cambio, ¿entendés? Porque viene de una estructura alcista y de repente del último mínimo que generó el máximo hay una ruptura. Y acá el precio, una vez que empieza a pasar de acá, ya podemos esperar o no, el precio puede hacer cualquier cosa, que se genere un cambio de dirección y nosotros aprovechar operativas. Entonces seguimos viendo, seguimos esperando, porque todavía acá el precio no nos muestra nada más que sigue rellenando el imbalance y que tomó liquidez previamente marcada. El precio no hace nada, no hace nada. Ahí empezamos a ver como que tiene ganas ya de empezar a revertir. Obviamente sigue llenando el imbalance grande que tenemos por encima. Acá se vio una resistencia, por así decirlo, del precio. Los vendedores empezaron a ejercer un poco más de presencia en el mercado, entonces está como ya generó un nuevo mínimo más importante. Se ve claramente. Vamos a tomar este punto como el cambio de estructura. ¿Qué tenemos que esperar? Entonces, empezó la sesión, marcamos la liquidez, hubo una toma de liquidez, esperamos estructura en 1 minuto, que es lo que todavía no sucedió. Ok, no sucedió la estructura, vemos que el precio vuelve a tomar liquidez de arriba, porque recordemos que todo esto que está sucediendo acá es liquidez. Entonces el precio vuelve a tomar liquidez. Como habíamos dicho, el precio hizo esto, esto y esto. Entonces ahora el último mínimo es este. Estamos todo esto en 1 minuto, recordando. Esto es un movimiento fuerte. Acá hay un buen quiebre de estructura. ¿Qué significa? El precio rompe por debajo de nuestro mínimo trazado y cierra con cuerpo de vela. Habíamos dicho, se recuerdan, hay un video en el canal. El cuerpo de la vela cierra por debajo del último mínimo. ¿Y qué nos generó luego de eso? Lo voy a colocar de otro color para que se note mejor. Un Fair Value Gap o un vacío de precio. Ahora vean cómo se sigue rellenando este más grande mientras nosotros esperamos nuestro movimiento. Y ahora nosotros esperaremos un rechazo en ese Fair Value Gap. ¿Cómo es un rechazo? La vela que lo rechace tiene que ingresar, activar
o por lo menos mitigar una parte de este imbalance y luego cerrar con una vela más grande que la que lo activó. Ahora lo vamos a ver claramente. El precio continúa y ahí hay una activación. Se ve, el precio vuelve y intenta rellenar ese imbalance. ¿Hasta dónde lo rellenó? Y hasta acá. Nosotros lo vamos a dejar marcado completo para no equivocarnos. Según lo que te dije recién, ¿qué tiene que suceder? Tiene que ser mitigada, o sea, la vela de rechazo, nuestra vela de rechazo, tiene que ser con más cuerpo que la vela que lo activó. Ok, entonces nosotros en base a este rechazo que estamos viendo, es una zona muy fuerte de venta. Ok, ingresamos, colocamos nuestra posición y subimos nuestro stop loss unos 6 pips, 6.5 puede ser para cubrirnos. ¿Para qué? Porque si el precio tiende a volver a rellenar algún espacio que haya quedado, que no nos saque apenas toca esto. Ok, entonces ingresamos y ahora vamos a colocar nuestro take profit en zonas donde haya liquidez. Porque recordemos, nosotros tenemos que ir viendo, me fui a 5 minutos ahora, estoy en 5 minutos. Tenemos que ir recordando que tenemos, bueno, los puntos de liquidez que habíamos marcado antes, hasta dónde el precio puede ir a buscar, según probabilidad. Si dijimos que tomó una liquidez de acá arriba y el precio suele ir de liquidez en liquidez, nosotros tenemos las probabilidades a favor de que luego de esa toma de liquidez, estar dentro de nuestro horario, nuestra sesión operativa, y luego de una confirmación de entrada, que es ese rechazo del fair value gap, ahora el precio se dispare a buscar nuestros puntos de liquidez previamente marcados. ¿Qué buscamos nosotros en nuestra estrategia? Vamos a buscar un 2 a 1. ¿Qué significa? No lo voy a explicar ahora, pero es decir, yo arriesgo 100 y gano 200. Puedo arriesgar hasta 100 y estoy dispuesto a ganar 200. Mi stop loss, mi para de perder que me saca el mercado es a 100 y mi para de ganar, tipo que retire las ganancias, es a 200. Es un 2 a 1. Fácil. Entonces nosotros en nuestra estrategia vamos a buscar el 2 a 1. Dejamos que el precio, lo voy a dejar en tiempo real, realice su movimiento. Fíjate cómo oscila el precio, cómo continuamente va subiendo, bajando. ¿Por qué hace eso? Porque el precio está generando imbalances. Todo el tiempo lo hace, literalmente en todas las temporalidades, como lo habíamos visto. Genera un imbalance, lo va a rellenar. Genera un imbalance, acá lo va a rellenar. Entonces vemos que el precio continuamente hace eso. Esto es otro punto que nosotros podríamos tener para darnos cuenta si el precio, a dónde colocar nuestro stop loss, si el precio dejó o no muchos imbalances sin rellenar. Nosotros habíamos dicho que el precio va a tender a rellenarlo. Ok, entonces por ejemplo a este todavía, con el que entramos nosotros, todavía le falta rellenar esta parte. ¿Significa que el precio puede volver a rellenar esta parte? Sí, puede volver. Ahora, según probabilidad y según nuestra estrategia, el precio, una vez rellenado, va a continuar su camino. Literalmente lo rellena y una vez que ya está relleno este imbalance, el precio empieza a generar nuevos imbalances, a rellenarlos y continuar bajando. ¿Por qué? Porque el precio no quiere dejar ineficiencias. El mercado no quiere que haya ineficiencias de precio. Entonces trata de ir mitigando todos esos imbalances, todos esos vacíos de precio lo más rápido que puede. Hay algunas veces que no lo va a poder hacer completamente y no, como por ejemplo en esta parte gigante acá arriba, falta que se mitiguen. Entonces seguimos viendo y vemos que el precio continuó y está oscilando muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué está oscilando? Porque si nosotros frenamos ahora, ¿qué tenemos acá arriba? Inducción, liquidez. ¿Se entiende? O sea, está muy claro lo que venimos explicando con respecto a los otros videos. El precio genera liquidez, toma liquidez y en eso que va a tomar la liquidez, deja liquidez, genera imbalances, rellena imbalances y al rellenar esos imbalances genera otros imbalances. El precio se mueve así. Seguimos viendo, nuestra operativa sigue igual, nuestra gestión de riesgo, absolutamente todo. Bueno, eso es algo importante que vamos a ir tocando en otro video. Ya inició, imagínense, la sesión de Nueva York y el trade se sigue desarrollando. Y listo. En este punto vemos cómo se generó el 2 a 1. En aproximadamente 4 horas se desarrolló el trade. Es un trade largo, por eso se tiene que tener
paciencia, se tiene que tener confianza en la estrategia y para esto sirve. Nosotros tenemos que generar la confianza en nuestra estrategia luego de haberla backtesteado lo máximo posible. Nosotros tenemos que estar seguros que lo que nosotros operamos, que las confluencias que nosotros tenemos en cuenta sirven, tienen una alta probabilidad de ganar. Nuevamente, no hay ninguna estrategia en el mercado, ninguna estrategia en trading que tenga 100% de rentabilidad, por lo que siempre van a haber pérdidas. Y de hecho, si fuese tan fácil como esto simplemente, todo el mundo sería rentable, porque no soy ni la primera ni la última persona que descubre esta estrategia. Entonces, ¿por qué es tan difícil? Porque hay un proceso en esto de la rentabilidad. Hay que saber asumir las pérdidas, las ganancias. Vamos ahora con el siguiente ejemplo. Y voy a hacer una pérdida que tuve y una ganancia en la misma sesión. Ok, acá estamos en el otro ejemplo, que es en el par del dólar australiano contra el dólar estadounidense. Estamos en una temporalidad de 15 minutos y que vemos a grandes rasgos. Tenemos estos imbalances que el precio tiene que venir a mitigar en algún momento, y estos dos imbalances son marcados en una hora. Bien, tenemos marcado ese imbalance acá que se mitigó hasta este punto, tenemos este imbalance acá que se mitigó hasta este punto y tenemos este imbalance acá que se mitigó hasta ese punto. Ok, vamos a 15 minutos. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a mecanizar y vamos a hacer apertura de sesión. Esperamos la apertura de la sesión. Ok, ahí inició la operación, la sesión, perdón. Ahora, ¿qué vamos a trazar? Los puntos de liquidez que esperamos que el precio venga a tomar. Esto es liquidez. Este es un buen punto de liquidez en el cual el precio puede reaccionar, porque recordemos que nosotros vamos a marcar estos puntos de liquidez para esperar que el precio reaccione o no, porque puede o no reaccionar en esos puntos. Listo. Ahora, rápido análisis. Nosotros tenemos muchos puntos bastante cerca, que es en este periodo de tiempo de acá. Tenemos muchos imbalances que el precio tiene que venir a mitigar. Entonces nosotros así, sin saber qué va a pasar, podemos estimar que en el mediano corto plazo el precio vuelva a rellenar esto, capaz que para continuar o para directamente empezar a subir. No sabemos, no intentamos adivinar, solamente vemos lo que nos muestra el mercado y vemos que cerca tenemos todo esto por rellenar. Teniendo esto en cuenta, continuamos y vemos cómo se desarrolla el precio. Ahora, acá, rápidamente vemos que tenemos dos puntos de liquidez, estamos en 15 minutos, muy cerca. Ahora, con el imbalance detrás, porque como habíamos dicho, la toma de liquidez cuando tiene un imbalance es muy probable que se genere. El precio que puede venir a reaccionar acá y bajar, sí, pero es muy probable, teniendo en cuenta este escenario que tenemos liquidez con el imbalance acá arriba, es muy probable que el precio venga a mitigar derecho acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a esperar que el precio venga a tomar esa liquidez. Pero que puede pasar también que, por ejemplo, acá veo en el inicio de la sesión, tenemos un punto de liquidez que yo tracé, por el cual vamos a ver mi equivocación, mi error. Es que, a ver, esto es un punto de liquidez. Sí, todos los máximos y todos los mínimos son puntos de liquidez. O sea, también hay liquidez ahí, también tenemos liquidez acá. Ahora, si estamos viendo que hay un punto de liquidez que tiene por detrás un fair value gap y estamos hablando de probabilidad, ¿qué es más probable? ¿Que el precio venga, toque esto y reaccione, o que el precio venga a buscar esto? Es acá donde yo cometí el error y en el cual, bueno, para eso estamos, para seguir aprendiendo. Yo marqué este punto que estamos viendo acá como una liquidez relevante. Entonces, ¿qué hace el precio? El precio inicia y me toca ese punto. Una vez que se genera esa toma de liquidez, vamos a ver en temporalidad menor, en este caso en un minuto. ¿Qué veo yo, por ejemplo, en un minuto? Que hay liquidez. Miren esta cantidad de liquidez. ¿Se entiende? Miren estos equal lows. Es un concepto que ya vamos a tocar referido a la liquidez. Ok, bueno, ya lo mencionamos, pero estaría bueno directamente un video específico de esto, porque este escenario en el cual literal vemos todos estos mínimos, que son todos iguales, ahí si le ponemos la línea, vemos que son todos iguales, es un enorme imán para la liquidez. Y entre más grande la temporalidad que tiene los equal, ya sean máximos iguales o mínimos iguales, es más fuerte ese imán hacia el precio. Entonces lo trazamos como equal lows. Acá vemos un desarrollo de una línea de tendencia prácticamente perfecta. ¿Qué es esto? Liquidez. Listo, dije. Hay una toma de liquidez de un punto relevante, lo vamos a marcar como liquidez tomada, y tenemos liquidez abajo por irse a buscar.
aparte tenemos este otro punto. Entonces dije, listo, en mi mente era una buena operativa. ¿Qué esperamos? Que ahora el precio nos demuestre qué quiere hacer. Todavía nos sobra tiempo de la sesión, así que yo me quedé esperando y analizando. Tenemos máximo, mínimo, máximo, ahí. Listo, generamos, trazamos la estructura. El precio, vemos acá cómo rompe esa estructura que yo marqué, que para mí la estructura era ahí. Podríamos haberla marcado también acá. Sí, es válido también. Yo la marqué en este caso acá. ¿Y qué me generó? Me generó imbalances. Lo que nosotros ahora esperamos. Una vez que se toma la de liquidez, bajamos a temporalidades más bajas, justamente, temporalidades más pequeñas, y esperamos este rompimiento de estructura. Y en el rompimiento de estructura vemos que nos deja imbalances. Entonces, una vez que está el imbalance, esperamos que el precio retroceda hasta el imbalance y nos genera una vela de rechazo. ¿Cuál puede ser una vela de rechazo? Esa no, porque todavía no supera el cuerpo de la otra vela, o prácticamente no la supera completa a la otra vela. Vamos a seguir esperando. Esta es una buena vela de rechazo, que es literalmente con la vela que yo ingresé. ¿A dónde colocamos? 6 pips, o sea, en este punto de subida de stop loss me pareció súper correcto. Dijimos que teníamos alto imán de liquidez acá abajo, listo, vamos a buscar esa liquidez que prácticamente nos da el 2-1, lo que habíamos dicho. Nuestro riesgo-beneficio va a ser de 2-1. Me pareció una operativa sumamente probable. Dejamos que el precio se desarrolle. Vemos como todavía tenemos un imbalance acá arriba que el precio puede venir a rellenar. Este fue mitigado, como vemos ahí. Mitigado o rellenado. El precio se desarrolla un poco. Otro punto importante, me va dejando más liquidez. ¿Vemos? Acá hay prácticamente de nuevo equal lows. Entonces era más confluencia todavía de que el precio podía seguir bajando. Era una operativa prácticamente segura. ¿Y qué pasa? Fíjense cómo no me llega a hacer ese 2-1. Fíjense cómo el precio vuelve a generar liquidez, me deja todavía liquidez y esta liquidez todavía no la vino a tomar. Continuamente hace eso el precio. Continuamente genera liquidez, genera imbalance, va a rellenar imbalance. Se está extendiendo mucho la operativa. Eso es otro punto que podemos tener en cuenta nosotros. Podemos dejar o no que corran tanto tiempo las operativas. Fíjense cómo en sí el análisis no estuvo mal. Hubo una toma de liquidez, pero fíjate que no me hizo el porcentaje que yo esperaba. Que teníamos una alta probabilidad por la toma por la cantidad de liquidez que había acá, el imbalance. Pero fíjense que literalmente vino a rellenar, el precio vino a rellenar el imbalance, lo rellenó y se fue y no me tocó la liquidez, no me la tomó. Entonces, ¿qué pasó? Que yo acá no tuve tan buena gestión de riesgo porque no bajé mi punto de pérdida a stop loss. Break even. Todos estos son conceptos que después voy a explicar. No la bajé. Entonces, como no la bajé, la operativa siguió corriendo. Rellenó el imbalance que vino a rellenar. Ya lo rellenó este de acá abajo. ¿Y qué hizo el precio posterior? Me sacó. Entonces, yo me quedé esperando y el precio me llevó. Entonces, acá perdí. Tuve una operativa perdedora. Ahora, yo te pregunto, ¿el análisis estuvo mal? No estuvo mal. Era un trade muy probable. Pero por mi gestión de riesgo y quizá por la cantidad de margen que le di a mi operativa, terminé perdiendo porque me vino a rellenar un imbalance, era algo que podía hacer el precio y me liquidó. Volvió, el precio se revierte y no solamente se revierte, sino que ¿qué vi después de esta operativa fallida? ¿Qué veo yo? Vuelvo a 15 minutos, vamos a repetir, todavía tenemos este punto que el precio no liquidó y no solamente eso, sino, me voy a 5 minutos ahora, no solamente eso, sino que miren cómo me generó liquidez, o sea, continúa dejándome liquidez, que habíamos dicho, acá tenemos los equal lows, acá prácticamente hay otros equal lows, entonces se entiende, el precio en algún momento tenía que volver a tomar esa liquidez. A mí me sacó, mi margen de operativa quizá no estuvo tan bueno, listo, a aprender. No pasa nada, seguimos. Esperamos, vamos a 15 minutos, esperamos el inicio de la apertura, el inicio de la bolsa de Nueva York, que es este, y vemos como apenas inicia, a eso de las 8 de la mañana, el precio se dirige a tomar esta liquidez que teníamos marcada de antes. Liquidez tomada y rellena un poquitito este imbalance. Liquidez tomada, rellena un poquito el imbalance y ¿qué vemos acá? Quiebre de estructura. Fíjense qué rápido que se dio. ¿Por qué se dio tan rápido? Y quizá porque tenía toda esta liquidez para venir a tomar. Estamos en un minuto. Vemos cómo me genera un imbalance, me genera un fair value gap, un imbalance acá. Acá tenés otro mucho más pequeño, pero que puede venir a reaccionar. Acá también hay un imbalance, que el precio vino y reaccionó.
Ahora, ¿lo puedo tomar? Sí, lo podés tomar, pero fíjate que no hay vela de rechazo y no solamente eso, sino que lo mitiga y viene a buscar el otro. Lo borramos, lo sacamos del medio para que no moleste más. Este, mismo caso, fíjate que acá hay un gap. Error en la visualización o hay un salto de un punto a otro en el que las velas no se conectan. Esto generalmente es un imán enorme para el precio. O sea que si el precio te genera esto en un escenario como este, muy probablemente dentro de muy poco lo vaya a rellenar. Es otra confluencia. Vemos que mitiga completamente, pero completamente, nuestro imbalance. Lo mitiga completamente. Ahora de repente, en la otra vela, casi que se devuelve todo el movimiento completo. Si esta vela negra que sucede acá hubiese terminado con cuerpo por debajo de esto, yo ingresaba ahí mismo. Que necesitamos otra vela de confirmación. Todavía no sucede. Con cuerpo por debajo. ¿Listo? Es nuestra señal de ingreso. Colocamos el stop loss, nuestro margen allá arriba o también puede venir acá abajo. A mí me gusta por ahí cubrirla un poco más a la posición para darle ese aire. Pero bueno, nos puede pasar lo que me pasó antes, que por darle tanto aire terminé perdiendo y no me terminó tocando lo que yo buscaba. Entonces una vez que ya marcamos, tenemos nuestra vela de rechazo, cierra la vela. Una vez que termina la vela y ya vimos que es por debajo, ¿a dónde ingresamos? A buscar el 2-1. Que vamos a 15 minutos y vemos que en 15 minutos podríamos, por ejemplo, esperar a que se venga a rellenar este imbalance. O sea, esto es un imbalance que va a venir a ser rellenado. Entonces nuestro stop loss, volvemos a un minuto. Nuestro stop loss está perfectamente colocado acá, porque tenemos una confluencia que es toda esta liquidez de acá, toda esta liquidez que hay acá, y que acá hay un imbalance. Y ya vimos que antes me pasó, de hecho, te rellenan un imbalance y el precio se vuelve. Entonces está perfectamente colocado nuestro take profit. Vamos a dejar que la operativa se desarrolle, genere imbalances, puede venir a revertirse y buscarlo, rellenar imbalance y continuar bajando, pero vemos como la operativa se termina dando en cuestión de minutos, chicos. O sea, desde que se inició fueron 36 minutos. En 36 minutos se dio la operativa. Bien, bueno, eso es todo. Este es el análisis que hacemos. Buscamos apertura de sesión, buscamos una toma de liquidez, de una liquidez marcada en la apertura de sesión. La estructura en un minuto, el fair value gap, el imbalance que genere, que es con una vela de rechazo, nos da la respuesta para ingresar. Ponemos el stop loss, nuestro punto de recoger beneficios, nuestro take profit en algún punto de interés para el precio, como lo era este imbalance. Con todo esto dicho, espero que te haya servido de algo el video, que lo hayas disfrutado y te pido que lo compartas con alguien que está aprendiendo trading. Y si aprendiste algo nuevo, dale a la campanita, suscríbete y te agradezco. Nos vemos en un nuevo video. Hasta luego.